Bien, en este video vamos a calcular la segunda derivada de esta función. Primero, para calcular la segunda derivada debemos primero calcular su primera derivada. Y para calcular la derivada de esta función vamos a emplear esta fórmula. Entonces, la derivada de y con respecto de x es igual a... Primero, esto lo voy a expresar para que tenga esta forma. Entonces sería 4x cuadrada 4x cuadrada más 7x, todo esto elevado a la 1 medio. ¿Sí? Entonces lo elevo a la 1 medio. Ahora sí, la derivada de esta función dice que podemos emplear esta fórmula donde vamos a decir que n es igual a 1 medio. Igual a 1 medio. Y vamos a considerar que v es igual a lo que está dentro del paréntesis, que sería 4x cuadrada más 7x. Bien, entonces, si yo aplico la fórmula, me quedaría derivada de y con respecto de x es igual a n, que vale 1 medio, por 4x cuadrada más 7 elevado a la 1 medio menos 1. Todo esto por la derivada con respecto de x de 4x cuadrada más 7. ¿Sí? Entonces, nada más lo único que tenemos que hacer es 1 medio menos 1 me da derivada de y con respecto de x es igual a 1 medio por 4x cuadrada más 7 elevado a la menos 1 medio. Bien. Entonces, ahora tenemos que encontrar la derivada de esto. Me faltó aquí la x. Es de 7x. Aquí es la derivada de 7x. Bien. Entonces, para este caso voy a emplear nuevamente esta fórmula de aquí, donde, otra vez, ahora n para este caso vale 2 y v voy a tomarlo como 4x. ¿Sí? Entonces, tengo que es la derivada de la primera parte, aplicando la fórmula, sería 2 por... aquí hay un detalle. ¿Puedo aplicar la fórmula así? Parece que no. ¿Por qué? Porque el cuadrado solamente está afectando a la x. Entonces, este 4 no podría ir como v. Entonces lo tengo que quitar. Y entonces lo único que hago es ponerlo aquí. Este 4 aquí, que multiplica a n, que vale 2, por x a la n menos 1. Bueno, lo pongo 2 menos 1. Todo esto más la derivada, voy a poner un 7, el 7 afuera, por la derivada de x
con respecto de x. Bien, aquí me faltó la derivada de x con respecto de x. Bien, a la derivada de x con respecto de x, esto me da 1. Entonces esto también me va a dar 1. Y entonces me queda que la derivada de y con respecto de x es igual a 1/2 por 4x cuadrada más 7x. Aquí también me faltó la x. Todo esto elevado a la menos 1/2. Todo esto por 2 por 4, 8 x más 7. Y esa sería la primera derivada. Pero yo quería encontrar la segunda derivada. Entonces lo único que tengo que hacer es obtener la derivada de esta otra función. ¿Y cómo podría obtener esa derivada? Entonces voy a utilizar una nueva fórmula que dice que la derivada de un producto de funciones de u por b con respecto de x, eso es igual a u por la derivada de v con respecto de x más v por la derivada de u con respecto de x. ¿Sí? Y sería todo. Bien, entonces si yo aplico esta fórmula, 1/2 como es una constante, lo voy a dejar fuera. Entonces, a esto le voy a llamar u y a esto le voy a llamar v. Entonces la fórmula dice que es, bueno, voy a repetirla, entonces ahora sí, aquí es la segunda derivada de y con respecto de x es igual a, dice que es u, ¿cuánto vale u? U vale 4x cuadrada más 7x a la menos 1/2. Es 4x cuadrada más 7x, todo esto elevado a la menos 1/2. Todo esto por la derivada respecto de x, ¿qué cosa? De 8x más 7, la derivada de 8x más 7. 8x más 7. Okay. Bien. Luego dice que es más v, que es 8x más 7. Todo esto por la derivada de 4x cuadrada más 7x a la menos 1/2. Entonces es la derivada de 4x cuadrada más 7x, todo esto a la menos 1/2. A la menos 1/2. ¿Sí? Esto con respecto de x. Bien, entonces nada más lo único que tengo que hacer es resolver las derivadas. Entonces aquí me queda 4x cuadrada más 7x a la menos 1/2 me queda. Entonces la derivada de una constante, aquí van a ser dos derivadas. La derivada de una constante pues me da 0. Entonces nada más tendría que el 8 de x
la derivada de x con respecto de x más la derivada de 7. Y sabemos que la derivada de una constante va a ser 0. Bien, entonces ya tengo esta parte. Ahora me queda encontrar la derivada de esto. Pero ya habíamos aplicado, podemos aplicar la fórmula de b a la n. Entonces me queda 8x más 7. Esto que multiplica a menos 1/2 por lo mismo 4x cuadrada más 7x elevado a la menos 1/2 menos 1 menos 1/2 menos 1 me da menos 3/2. Todo esto por la derivada de lo que queda aquí. Pero la derivada de lo que queda aquí ya la habíamos calculado. La derivada de 4x cuadrada más 7 es 8x más 7. Entonces ya no tenemos que volver a hacerla. Entonces nada más la tendríamos que anotar aquí. 8x más 7. 8x más 7. ¿Sí? Entonces, la segunda derivada con respecto de x me quedaría como 4x cuadrada más 7x, todo esto elevado a la menos 1/2 por, aquí me quedaría este 0 y este 8 más 8x más 7 por menos 1/2 de 4x cuadrada más 7x, todo esto a la menos 3/2 por 8x más 7. Bien. Y recordemos que todo esto estaba multiplicado por qué cantidad. Por 1/2, porque el 1/2 lo dejé afuera. Entonces, todo esto por 1/2. Y esa sería la derivada. Podríamos simplificar y encontrar términos comunes, pero la podemos dejar así. 1/2 multiplica a todo este y a todo este. Incluso estos valores negativos los podríamos poner positivos. Espero que haya quedado claro.